La reflexión es la fuente del conocimiento y en concreto de nuestro autoconocimiento. En el video de hoy vamos a explorar juntos cómo la reflexión nos puede ayudar a alcanzar un mayor nivel de conocimiento y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. La reflexión es la clave para comprender y aprender de nuestras experiencias y es a través de ella que podemos adquirir nuevos conocimientos y mejorar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Hacernos preguntas sobre nuestras vidas es importante por varias razones. En primer lugar, nos permite reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones, lo que nos ayuda a comprender mejor nuestros motivos y nuestras metas y objetivos. Y así podemos tomar decisiones más informadas para el futuro. En segundo lugar, hacernos preguntas nos ayuda a identificar objetivos y metas, lo que nos permite enfocarnos en lo que realmente es importante en nuestras vidas. Además, hacernos preguntas nos ayuda a desarrollar una mayor autoconciencia y autoconocimiento, lo que puede mejorar nuestra salud mental y emocional. En resumen, hacernos preguntas es muy bueno para nuestro crecimiento personal, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué metas me he propuesto para este mes y cómo voy a alcanzarlas? Es importante saber cómo vamos a alcanzar nuestras metas porque eso nos obliga a establecer un plan de acción. Además, al tener un plan es más fácil medir el progreso y hacer ajustes si es necesario. Tener un plan de acción para cada meta nos ayuda a evitar distracciones y mantenernos enfocados en las acciones que debemos ejecutar cada día. La segunda pregunta es, ¿qué aprendizajes importantes adquirí el mes pasado? Aprender de nuestras experiencias anteriores es importante por varias razones. Al reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, podemos identificar patrones mentales negativos y aprender de nuestros errores. Aprender de nuestras experiencias personales nos ayuda a desarrollar habilidades y competencias que son útiles para diferentes ámbitos de la vida. Cuando paramos y analizamos nuestras experiencias personales, también estamos más conscientes de nuestros propios pensamientos y de nuestras acciones pasadas. Y esto nos permite tener una mejor comprensión de nosotros mismos y de nuestras necesidades. La tercera pregunta es, ¿qué pasos voy a tomar para mejorar mi bienestar físico y mental este mes? Sin duda no existe bienestar mental sin bienestar físico. Y a contestar bien y completo a esta pregunta, primero debes analizar tu estilo de vida. ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Estás comiendo comida nutritiva que te sienta bien? ¿Estás haciendo ejercicio un par de veces a la semana? Después de contestar a estas mini preguntas, vas a descubrir si estás llevando un estilo de vida saludable o no. Ahora vamos a ir a la segunda parte de la pregunta y debes preguntarte cómo estás cuidando tu bienestar mental. Asegúrate de mantener una comunicación abierta con todas las personas importantes de tu vida. Y también para cuidar tu bienestar mental podrías añadir una actividad en tu vida que te sienta bien, como bailar, tocar un instrumento, pintar, cualquier actividad que te hace sentir bien. La cuarta pregunta es, ¿en qué áreas de mi vida me siento insatisfecho y cómo puedo mejorarlas? Ya te puedes imaginar que ser honesto contigo mismo es muy importante cuando vas a contestar a esta pregunta, porque no siempre es fácil ser honestos con nosotros mismos. Así que tómate tu tiempo y escribe en un papel las cosas que crees que no están funcionando en tu vida. Tal vez no estás contenta con el sueldo que tienes o tal vez quieres mejorar tu físico. Cualquier cosa que te molesta de tu vida, puedes cambiarla, pero para cambiarla necesitas primero aceptarla. Tienes que aceptar que hay una cosa en tu vida que te hace sentir insatisfecha y que tú tienes la responsabilidad de cambiar esa cosa. Nadie más es responsable de esto, solo tú. La quinta pregunta es, ¿qué desafíos me gustaría enfrentar este mes? Si no tienes ninguna idea para esta pregunta, voy a compartir contigo algunas sugerencias
para descubrir nuevos desafíos. Primero, explora tus intereses y descubre nuevas áreas de interés. Segundo, prueba nuevas cosas y sal de tu zona de confort. Esto te ayudará a descubrir nuevos desafíos y a desarrollar nuevas habilidades. Establecer un desafío al principio del mes es importante porque ya lo puedes incluir en tu calendario y así es más probable que lo hagas. La siguiente pregunta es, ¿cómo voy a trabajar en mejorar mis relaciones personales? Tal vez pensamos que no necesitamos mejorar ninguna relación de nuestra vida, pero no es así. Creo que cualquier relación necesita una atención especial y cuando damos un poco más de atención a la gente que es importante de nuestras vidas, esas personas lo notan y así la relación se hace más fuerte y más profunda. Después de todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, es importante apreciar cada momento que pasamos con la gente de nuestras vidas y tener en mente que no siempre sabemos cuánto tiempo nos queda con esta persona, aunque es muy difícil pensar en eso, pero es la realidad. Cuando intentamos a mejorar nuestras relaciones, también aprendemos a comunicar mejor, a compartir más de lo que nos preocupa. La siguiente pregunta es, ¿qué hábitos quiero desarrollar o eliminar este mes? Y esta pregunta es importante, pero te va a llevar mucho tiempo si realmente quieres desarrollar un hábito o eliminar un malo hábito. Tengo otro vídeo de micro hábitos que lo dejo aquí. Yo personalmente creo que para desarrollar un hábito debe ser primero un micro hábito. Si quieres leer más, empieza con 10 minutos al día, aunque te parece poco. Si consigues leer 10 minutos cada día antes de dormir, después de una semana tal vez empieza a leer 15 minutos o media hora, dependiendo del tiempo que tengas. Pero primero empieza con pasos muy pequeños y pasos que realmente puedes ejecutarlos sin un esfuerzo mayor. Si quieres eliminar un hábito, también deberías eliminarlo poco a poco. Si no te gusta que estás perdiendo demasiado tiempo viendo el móvil o viendo series, empieza a pasar 5 minutos o 10 minutos menos cada día. Y también tienes que establecer lo que vas a hacer en ese tiempo. Si quieres pasar 10 minutos menos en tu móvil cada día, tal vez utiliza esos 10 minutos para ordenar la casa. Porque si no tienes nada que hacer en ese tiempo, también es muy fácil volver a los malos hábitos. Y lo que yo recomiendo cuando contestas a esta pregunta es mejor establecer solo un hábito para desarrollar y solo un hábito para eliminar. Porque si tú quieres empezar a desarrollar 3 hábitos, buenos y quitar 4 hábitos malos, lo siento, pero nuestro cerebro no puede con eso. Necesita enfocarse en una cosa y así poco a poco cambiar el comportamiento y desarrollar ese nuevo hábito que al final no nos va a costar nada a lo largo de los meses. Después de 2 meses se desarrolla bien un hábito, no antes. La siguiente pregunta es, ¿en qué áreas de mi vida quiero mejorar la productividad y cómo lo lograré? También esta pregunta es un poco compleja y debería ser compartida en varias partes. Primero, establece en qué áreas de tu vida necesitas más productividad. Tal vez quieres empezar un proyecto personal y sientes que no haces avances. Yo creo que el secreto de la productividad es la planificación. Si tú planificas cada paso de tu proyecto personal, si tú planificas cuándo lo vas a ejecutar y si planificas también los recursos que necesitas, tiempo, dinero, gente que tú puedes contratar para ayudarte, si tú tienes claro todo lo que tienes que hacer, la productividad no es un problema. La productividad es natural cuando tú tienes establecido cada paso que tienes que seguir cada día. Entonces te recomiendo que empieces con una planificación en detalle y después de eso vas a descubrir que la productividad es solo la excusa que nos ponemos todos, yo también, que no tenemos suficiente tiempo para ejecutar ciertas tareas en el día. Pero también te voy a dar algunas sugerencias para mejorar tu productividad.
Planifica tu tiempo de manera eficiente para asegurarte que estás dedicando tu tiempo a las tareas más importantes. Utiliza el calendario. Puedes utilizar un calendario físico, puedes utilizar una agenda o también te recomiendo que utilices Google Calendar. Si estás tratando de avanzar en un proyecto personal, intenta trabajar en bloques de tiempo. Yo recomiendo bloques de tiempo de 20-25 minutos, que realmente es el método Pomodoro, porque así podemos enfocarnos 25 minutos en la tarea y luego también tomar una pausa de 5 minutos para despejarnos un momento y luego empezar de nuevo con la misma tarea. Y así evitamos la fatiga mental y ocular. Asegúrate que estás trabajando en lo más importante primero y luego puedes hacer las tareas más pequeñas. El tema de la productividad es un tema muy personal y es muy difícil que estos consejos sean útiles para todo el mundo, pero yo considero que los consejos más sencillos son los más eficaces. La siguiente pregunta es: ¿qué estoy haciendo para avanzar en mis metas a largo plazo? Ya hemos hablado sobre las metas del mes en la primera pregunta, pero también tenemos que tener construida una visión global de cada meta. La visión global nos ayuda a mantener la motivación y mantener la emoción que necesitamos para alcanzar esa meta. Así que te recomiendo que encuentres unas acciones principales que tal vez lo haces una vez a la semana para ver cómo está evolucionando tu meta a largo plazo. Aunque esta es una pregunta para el principio del mes, te recomiendo que revises una vez a la semana cómo estás avanzando con tus metas a largo plazo, porque si solo lo miramos al principio y al final del mes, no es suficiente. Tenemos que mantener el enfoque porque si no vamos a descuidar las metas y van a quedarse ahí y no las vamos a cumplir nunca. Y la última pregunta es: ¿cómo voy a darme tiempo para relajarme y disfrutar de las cosas que me gustan? Prioriza el tiempo libre en tu agenda y asegúrate que estás haciendo cosas que te gusten cada semana. Hacer cosas que nos gustan es muy importante para nuestra individualidad y para nuestro crecimiento personal, porque cuando hacemos cosas que nos gustan regularmente, nuestra actitud es más positiva y disfrutamos más de la vida, de los momentos sencillos. Es muy importante establecer exactamente el día que eliges para no hacer nada, porque muchas veces queremos disfrutar al máximo del fin de semana y hay fines de semana que tenemos que descansar, tenemos que recuperar nuestra energía para tener fuerza para la próxima semana o para tener fuerza a alcanzar nuestras metas. No pasa nada si establecemos un día del mes o 2 días del mes para no hacer nada. También no hacer nada es bueno para nuestro bienestar mental y físico. Espero que estas 10 preguntas te han ayudado a evaluar el progreso, identificar las áreas de tu vida que quieres mejorar y espero que ahora eres más consciente de tus pensamientos, de tus acciones y de tu comportamiento. Cuando nos hacemos preguntas específicas, descubrimos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y eso es un paso adelante para mejorar nuestras vidas. Por último, hacernos preguntas nos hace más proactivos y nos ayuda a tomar control de nuestras vidas. Si te ha gustado este video, no olvides a ver el otro video de los microhábitos y nos vemos en unos días. Hasta luego.